el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, desmintió este supuesto hallazgo, calificándolo como un montaje frustrado, orquestado, como les decía, desde la temporada electoral. Hoy, en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahí estuvo Martí Batres y miren, vamos a ver esta parte de lo que significa montajes. Ahora sí que montajes hay por todos lados. Y hoy en la mañanera, pues el presidente, sobre todo ahí, Martí Batres dijo lo siguiente. Vamos a escuchar. Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas. Aunque no se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego varias instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí. Era una identificación que, al decir de los padres, se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de lector que se había localizado y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero, era lo más importante. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto, y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona. Fue todo el equipo de peritos de la Fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró, por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral. Se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente.
Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo el jefe de gobierno ahí de la Ciudad de México, y lamentable todo lo que está pasando en este sentido. ¿Por qué? Porque la causa de los desaparecidos es una causa muy grave, muy importante y que se tiene que atender. Y bueno, había dudas desde el momento en que los colectivos de la Ciudad de México estaban molestos porque Ceci Flores no les había notificado, no se unía, es decir, venía como que este tema de pronto pareciera, dicho por los mismos colectivos, pareciera como que se utiliza para lograr cierto protagonismo. Así que este es lo grave del caso, ya fue aclarado, eran huesos de perros y pues todo una situación bastante complicada y bastante penosa en este sentido, y penosa. Esto es parte, miren, por ejemplo, lo que dice la Fiscalía, lo que dijo la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Permítanme un segundo, vamos a verlo en este momento. Científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Aunado al anterior, nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos. Aquí me gustaría precisar que, de acuerdo a una inspección aérea de la zona, se puede establecer que el sitio se encuentra cerca del pueblo Colonia, es de fácil acceso, lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para cremar cuerpos sin que nadie se dé cuenta. Además, el humo y el olor, al ser una zona abierta, podría poner en alerta a la población. Asimismo, el fuego no se mantiene a la misma temperatura durante el tiempo que se requiere para quemar un cuerpo y debe alcanzar de los 760 a los 1150 grados centígrados. Como parte del protocolo de actuación, se dio intervención a agentes de la Policía de Investigación, quienes junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, mantienen bajo resguardo una zona de aproximadamente 5 hectáreas que fue debidamente inspeccionada. Además, como ya lo he mencionado, los detectives continúan con sus labores para recabar entrevistas con posibles testigos. Por lo agreste del terreno, no existen cámaras de videovigilancia cercanas al sitio. Con base en todo lo anterior, podemos afirmar categóricamente que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina. No obstante, como es nuestra obligación, debemos agotar todas las líneas de investigación y acudir al llamado de colectivos y madres buscadoras cuando así se requiera. Lo que es lamentable es que actores políticos utilicen el dolor de quienes buscan a sus familiares para sacar provecho de esta situación. Es indignante que la búsqueda de personas que implica sentimientos de familias afectadas sea utilizado para sacar provecho político. Por el momento, es lo que queremos informarle a la opinión pública. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Pues buenas tardes a todas y todos. Como parte del trabajo de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quiero informar lo siguiente. Desde que se tuvo conocimiento a través de redes sociales sobre un supuesto crematorio hallado en los límites de la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa por colectivos de búsqueda, por instrucciones del jefe de gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió 50 elementos y 12 vehículos para resguardar el lugar y facilitar el trabajo de la Fiscalía
Fiscalía General de Justicia. Es importante comentar que en este paraje, en la zona que se conoce como Las Minas, localizada entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en apoyo a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y a la propia Fiscalía, ya había realizado trabajos de búsqueda en al menos 3 ocasiones sin encontrar ningún resto humano. La primera ocasión ocurrió el 7 de noviembre de 2022. Se revisaron 3 hectáreas de zona agreste y se realizaron 3 rastreos con un binomio canino. Además, se brindó seguridad perimetral a los asistentes a la búsqueda sin encontrar restos humanos. La segunda ocasión fue el 28 de diciembre de 2022 en los terrenos aledaños a Las Minas. Se realizaron pozos de búsqueda, así como una búsqueda con georradar, finalizando con resultados negativos. Bueno, y esto es parte de todo lo que se dijo en este tema que es bastante, delicado, y como decíamos con los compañeros de Rompeviento TV hoy, dijimos no, está muy extraño, hay cuestiones, todavía no se hablaba de esta aclaración, estas aclaraciones fueron hoy durante el día, pero estuvimos evaluando eso, y es que es bien, el tema es grave. Hay un fenómeno de personas desaparecidas, un hecho real contundente. Eso es inevitable y contundente. El asunto es que justo en estos momentos electorales se esté hablando de estas circunstancias. Entonces, miren, y no, lo decíamos también y lo reiteramos, miren, la mayoría en nuestra ciudad, en nuestro estado, hay ciertos temas que se van a estar viendo. ¿Por qué? Pues porque es tiempo electoral. Y miren, yo pusimos en la mañana una gráfica, vamos a quitar esta grabación, esta aclaración tanto de la Secretaría de Seguridad como también de la Secretaría de Seguridad y del Gobierno, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y miren, para darles una idea de lo que puede estar pasando. Aquí está. En estos estados, o sea, revisemos con lupa si en estos estados ha habido temas escabrosos, temas que son complicados, pues es la lucha del voto. Así, simple y llanamente. Miren, los 10 estados con más votantes en México, de acuerdo al INE, pues están aquí, Estado de México. Es decir, todo lo que suceda en este lugar, en estas zonas, va a servir para atraer o quitar votos a ciertos partidos, dependiendo quién se esté moviendo. Y, por ejemplo, aquí, Estado de México, 12 millones de electores. Entonces, mucho ojo porque se están concentrando sobre todo en esas entidades. Ciudad de México, 7.796.000 electores. Jalisco, 6.523.000. Veracruz, 5.982.000. Y ahí siguen. Puebla en quinto lugar, luego le sigue Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, y en 10º lugar, Baja California. Es decir, la lucha electoral se va a dar de manera, pues, nada aseada en estas entidades. Así que, pues, mucho ojo para lo que vamos a estar viendo. Desafortunadamente, pues, no son temas que tengan que ver con, son temas sensibles, pero siempre que veamos una información ahí, sepamos que alguien le está sirviendo, que alguien está lucrando. Sobre todo, otra vez, volvamos a medios responsables, serios, no por crear un tráfico en redes y hagamos escándalo, y sobre todo temas tan sensibles. Así que yo creo que ese es el principal llamado.